Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de las funciones cuadráticas, vamos ahora a explicar la traslación de funciones cuadráticas a partir de la función general, pero cuando b igual a c igual a 0, o sea que nos queda solamente esta función f de x igual a x cuadrado. Entonces, traslación de funciones cuadráticas. Ejemplo, con base a la función f de x igual a x cuadrado, que esta es la función cuando b igual c igual 0, nos queda de esta manera. Graficar, primeramente nos pide que grafiquemos f de x igual a x cuadrado más 2. Entonces, para graficar f de x igual a x cuadrado más 2, acuérdense que f de x igual a x cuadrado es de esta manera. Su vértice de esta función está en 0, 0. Luego su gráfico es así. Este es el gráfico de f de x igual a x cuadrado. Entonces, a partir de esta queremos graficar esta otra, pero f de x igual a x cuadrado más 2. Ese 2 que aparece ahí, si ustedes se fijan, es el intersecto con el eje y. O sea que es esta misma función, pero la vamos a subir. Se va a subir, se va a trasladar 2 unidades, pero sobre el eje y. ¿Ya? Porque este es el intersecto con el eje y. Entonces tendríamos que su gráfico sería de esta manera. Aquí tenemos, acuérdense que este es el eje y, este es el eje x. Nuevamente acá tenemos el eje x y acá tenemos el eje y. Entonces, como vamos a subir 2 unidades sobre el eje y, este es cuando el origen está en 0, 0, pero aquí, acuérdense que ya no va a ser aquí, sino que el origen va a quedar, el vértice va a quedar cuando x vale 0, f de x vale 2. Entonces son las 2 unidades que vamos a subir, 1, 2. Entonces aquí está ahí el vértice. Este es el vértice que va a ser 0, 2. Entonces el gráfico viene acá. Este viene a ser el gráfico de f de x igual a x cuadrado más 2, que es esta. Vamos a ver. Entonces ya hemos trabajado este primer ejemplo. Vamos ahora a graficar el segundo, pero partiendo siempre de esta función original, que es f de x igual a x cuadrado. ¿Estamos claros? Pasamos a esa parte. Entonces ya la trabajamos. Ahora vamos a trabajar esta. Siempre a partir de esta función, para que se fijen, yo voy a encontrar esta. Pero fíjense que ahora dice f de x igual a x menos 2 al cuadrado. Quiere decir que el vértice de esta función, si nosotros le damos aquí, igualamos x menos 2 a 0, me queda x igual a 2. O sea que esta función se va a trasladar 2 unidades sobre el eje x, pero hacia la derecha. Cuando ustedes igualan esto a 0, ¿qué les va a quedar? X igual a 2. Quiere decir entonces que esta función se va a trasladar 2 unidades sobre el eje x, pero a la derecha. Entonces tendríamos así. La situación gráfica es esta. Bien, entonces vamos a pasar ahora a graficar la función número 2, f de x igual a x menos 2 al cuadrado, en base a esta función original, f de x igual a x cuadrado. Entonces vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos el eje y aquí tenemos el eje x. Entonces el vértice decíamos que está en 2, 0. Entonces ubicamos por acá.
el 2, 0, que es el vértice. Entonces el gráfico va a tener esta forma. Entonces este vendría a ser f de x igual a x menos 2 elevado al cuadrado. Con esto pues prácticamente ya tenemos graficado la segunda función. Pasaríamos entonces a trabajar la función número 3. Para trabajar el número 3, acuérdense que aquí dice x más 2 al cuadrado. Entonces, al igualar a 0, x igual menos 2. O sea que nos vamos a trasladar sobre el eje x 2 unidades, pero hacia la izquierda. Esta función la vamos a trasladar 2 unidades hacia la izquierda. Entonces pasaríamos a eso. Tenemos el eje y, aquí tenemos el eje x, este es el origen, el 0, 0. Entonces decíamos que nos vamos a trasladar 2 unidades a la izquierda. Una, 2. Aquí es menos 1, aquí es menos 2. Entonces el vértice estaría acá. El vértice estaría en menos 2, 0. Entonces este es el punto menos 2, 0, que es el vértice. Entonces el gráfico va en este sentido. Entonces este es el gráfico de la función f de x igual a x más 2 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Pasaríamos ahora a trabajar esta que está acá. Si ustedes se fijan, esta es la anterior que hicimos. Solo le vamos a sumar 1. Este 1 que está acá es el intersecto con el eje y. Entonces, como aquí es negativo, vamos a trasladarnos 2 unidades sobre el eje x a la derecha y subimos 1 unidad sobre el eje y. ¿Te explico? Esta función igualamos a 0 esta parte, este binomio, y queda x igual 2. Quiere decir que nos vamos a desplazar 2 unidades hacia la derecha del eje x. Como aparece el más 1, que es el intersecto con el eje y, sumamos 1 unidad hacia arriba del eje y. Bien, entonces sería así. Entonces aquí tenemos el eje y, acá tenemos el eje x. Decíamos que 2 unidades a la derecha. 1, 2, 1, 2. Y tenemos que subir 1 unidad sobre el eje y. Por acá. Aquí tenemos 1. Entonces el vértice estaría acá. El vértice sería 2, 1. Cuando igualas a 0 aquí te queda x igual 2, y 1. Entonces aquí nos queda que este es el vértice. 2 para x, 1 para y. Entonces el gráfico viene así. De esa forma. Entonces este viene a ser f de x igual a x menos 2 al cuadrado más 1. ¿Estamos bien? Pasaríamos a la última, que es graficar x más 3 al cuadrado, menos 1. O sea que nos vamos a desplazar 3 unidades hacia la izquierda y 1 unidad sobre el eje y, pero hacia abajo. Eso sería 3 unidades a la izquierda del eje x y 1 unidad en el eje y, pero hacia abajo. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Vamos a hacerlo acá. Aquí tenemos el eje y aquí tenemos el eje x. Acuérdense que esto siempre es el origen, que es el 0, 0, 0.
3 unidades a la izquierda. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y una unidad hacia abajo del eje Y. Estaríamos acá. Menos 1. Entonces el vértice estaría en menos 3, menos 1. O sea, en este punto que está acá. Entonces aquí el vértice, menos 3, menos 1. Entonces es una parábola que va en este sentido. Y prácticamente esa es la traslación de funciones cuadráticas a partir de la original. ¿Cuál sería esta entonces? Esta viene a ser el gráfico de f de x igual a x más 3 al cuadrado menos 1. Bien, esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido esta parte de la traslación de funciones cuadráticas. Gracias por su atención y nos vemos en un futuro video que explicaríamos otras situaciones que se dan, pero ya haciendo traslación de funciones.